Hola chicos, en este video vamos a explicar lo que es el principio de Le Chatelier y vamos a aplicarlo para la resolución de algunos ejemplos sencillos y similares a los ejercicios que van a tener en la guía. Primero vamos a hablar del principio de Le Chatelier, ¿sí? Es un principio dentro de todo muy importante, muy básico, que aplica a los equilibrios químicos. Lo que nos dice es que si tenemos un sistema que está en equilibrio y se lo perturba de alguna manera, el sistema se va a ajustar de manera en que se cancele parcialmente ese cambio, esa perturbación que uno le hizo, hasta que alcanza una nueva posición de equilibrio. ¿Sí? Vamos a ir parte por parte para que se entienda esta idea, porque de vuelta es una idea bastante simple, pero el enunciado puede un poquito resultar complejo cuando uno lee por primera vez. Primero vamos a aclarar qué significa perturbar un sistema en equilibrio, ¿sí? ¿Qué es hacerle una perturbación? Bueno, puede ser, por ejemplo, agregar más cantidad, más concentración de uno de los reactivos, agregar más concentración de uno de los productos, extraer algún reactivo, algún producto, cambiar la presión externa, por ejemplo, achicando el recipiente, cambiar el volumen, ¿sí? Cambiar la temperatura, inclusive. ¿Sí? O sea, cualquier cambio que uno pueda hacer y que modifique lo que sería una situación que inicialmente era un equilibrio. ¿Sí? Bien, ¿qué significa que el sistema se ajustará? ¿Sí? Básicamente significa que el sistema va a reaccionar en mayor proporción hacia un lado, hacia reactivos o hacia productos. Ustedes saben que en los equilibrios ocurren las dos reacciones simultáneamente. Lo que está diciendo esto es que cuando uno hace la perturbación, el sistema empieza a reaccionar más para un lado que para el otro, con lo cual va evolucionando, se va desplazando, ya sea hacia reactivos, es decir, aumentando reactivos y disminuyendo productos, o bien puede ocurrir hacia productos, es decir, aumentando productos y disminuyendo reactivos. Entonces, cuando uno dice que se ajustará, lo que está queriendo decir es que va a evolucionar o hacia reactivos o hacia productos, ¿sí? Es decir, o aumenta productos o aumenta reactivos, y por lo tanto, obviamente, disminuye el opuesto, ¿sí? Bien. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, porque reaccionando de esa manera el sistema va a cancelar parte de la perturbación que uno le hizo. Es una cancelación parcial, no es que vuelve a lo que había antes de la perturbación. Pero lo que va a ocurrir es que, si bien no vuelve a lo que era antes de la perturbación, va a cancelar, contrarrestar parte de la perturbación que se hizo. Una partecita, que a veces es muy baja lo que se llega a contrarrestar, a veces es bastante, depende de la perturbación que se haya hecho y qué tan intensa sea, ¿sí? Y básicamente el resultado es que se va a alcanzar una nueva posición de equilibrio, que no va a ser la misma que había antes de la perturbación, ¿sí? En cada ejemplo que vamos a ir viendo, lo que vamos a tener que analizar es para qué lado tiene que reaccionar el sistema si se cancela parcialmente la perturbación. Es decir, si le hice esto, ¿para qué lado va a reaccionar de manera que pueda contrarrestar parte de lo que yo le hice? Esa va a ser la duda en cada uno de los ejemplos que vamos a ir haciendo, ¿sí? Bien, recuerden, ¿sí? Recuerden que esto aplica a un sistema que parte de estar equilibrado, ¿sí? O sea, inicialmente cuando arranquen los problemas, ya de entrada vamos a tener todo equilibrado, va a haber un poco de cada reactivo, va a haber un poco de cada producto y va a estar todo en equilibrio. Lo que va a ocurrir es que cuando uno hace la perturbación y agrega reactivo o agrega producto o saca alguno o aumenta la temperatura o baja la temperatura, ese equilibrio se rompe. El sistema deja de estar en equilibrio. Y por supuesto, naturalmente, termodinámicamente, va a evolucionar hacia un equilibrio. Lo que me dice este principio es que el equilibrio al cual va a evolucionar no va a ser el mismo de partida. Va a ser otro, con otras concentraciones, con otros valores, ¿sí? Y lo que uno puede hacer es predecir para qué lado va a ir ese equilibrio, ¿sí? Para qué lado va a ir el sistema para alcanzar ese nuevo equilibrio, sabiendo que el efecto que va a ocurrir es que se va a contrarrestar parte de lo que uno le hizo, ¿sí? Y ojo, en la nueva posición de equilibrio, cuando uno dice que es una nueva posición de equilibrio, es porque o bien va a haber más producto y menos reactivos que lo que había en el equilibrio inicial, o al revés, va a haber menos producto y más reactivo que lo que había en el equilibrio inicial. Eso es lo que quiero decir con una nueva posición de equilibrio. Cambian las concentraciones. En los dos primeros ejemplos yo les hago los cálculos de las nuevas concentraciones y van a poder notar que efectivamente hay una transformación. Ya en los otros ejemplos me cansé y no hice los cálculos. De hecho, ustedes no los van a tener que hacer, ¿sí?
simplemente los van a tener que predecir cualitativamente. Va a aumentar tal, va a disminuir tal. En algunos ejemplos, como les digo, yo hice la cuenta para que vean que efectivamente las nuevas concentraciones de equilibrio eran más altas, más bajas que lo que eran inicialmente. ¿Sí? Bien. El ejemplo que vamos a usar es el equilibrio entre monóxido de carbono y dióxido de carbono que tenemos ahí en pantalla. Todos los ejemplos que vamos a ir viendo son con este mismo equilibrio, ¿sí? Vamos a partir siempre del mismo equilibrio inicial. Hice unas cuentitas. Esos valores de concentración que tienen en pantalla básicamente corresponden a un sistema que está equilibrado. De hecho, si le calcularan el QC, da exactamente igual que la KC. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta situación, nuestro sistema ya está equilibrado, hay 0,052 molar de monóxido, 0,126 molar de oxígeno, 0,048 molar del dióxido, y está equilibrado. Por supuesto el sistema reacciona, pero reacciona con la misma velocidad para reactivos que para productos, por eso está equilibrado, las concentraciones no cambian. Entonces vamos a ver la primera perturbación. La primera perturbación que vamos a analizar es extraer uno de los reactivos. Yo tengo este sistema equilibrado y le saco todo el oxígeno al sistema. Vamos a suponer que es un sistema cerrado, es decir, nosotros sacamos el oxígeno y dejamos ahora que se equilibre luego de esa perturbación. Acá la perturbación es que sacamos todo el oxígeno, ¿sí? Al sacar todo el oxígeno, ¿sí?, ya el sistema no está más equilibrado. Para que esté equilibrado tiene que haber un poquito de todas las sustancias involucradas. De hecho, las concentraciones que tienen ahí eran las que correspondían al sistema equilibrado. Entonces, una vez que vos sacás y que hay 0 molar de oxígeno, ya no está en equilibrio. Vos lo perturbaste. Así que equilibrio ya no hay. Yo tengo un sistema con 0,052 molar de monóxido, 0 molar de oxígeno y 0,048 molar de dióxido de carbono. Ese sistema ya no está equilibrado. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, si no está equilibrado, por supuesto, termodinámicamente el sistema va a evolucionar hasta encontrar un nuevo equilibrio. La pregunta es, ¿para qué lado va a reaccionar para llegar a ese nuevo equilibrio? Y ahí es donde el principio de Le Chatelier me ayuda, porque el principio de Le Chatelier, analizando solamente la perturbación, uno puede predecir qué van a pasar con esas concentraciones que tenemos ahí, ¿sí? ¿Qué me decía el principio de Le Chatelier que vimos hace un par de diapositivas? Que el sistema va a reaccionar para que se cancele parcialmente la perturbación. Tengan en cuenta que acá la perturbación fue que sacamos el oxígeno. ¿Para qué lado tiene que reaccionar esto? Si yo quiero cancelar, contrarrestar parte de esa extracción que hice. Es algo sentido común. Si vos extraes algo y querés contrarrestar eso que vos sacaste del sistema, el sistema ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que reaccionar de manera que regenere, aunque sea un poquito, de eso que vos sacaste. En nuestro caso sacamos oxígeno, así que el sistema va a tener que evolucionar, va a tener que reaccionar de manera de regenerar parte de ese oxígeno que está faltando ahora. ¿Para qué lado va a tener que reaccionar si se tiene que formar oxígeno entonces? Hacia reactivos, ¿sí? Si reacciona hacia productos, se consumiría oxígeno. De hecho sería imposible porque oxígeno en este momento tenemos 0. Así que sí o sí esto va a tener que reaccionar, va a tener que evolucionar hacia reactivos. Con lo cual, ¿sí?, parte del dióxido de carbono se va a tener que consumir de manera que se transforme en oxígeno, ¿sí? O sea, ese 0,048 molar de dióxido de carbono que tengo va a tener que disminuir un poco, aunque sea, porque va a tener que transformarse en oxígeno. Parte del oxígeno, que ahora lo tengo en 0, se va a regenerar. No va a llegar a 0,126 molar. No va a volver al equilibrio de partida. Pero algo se va a generar. Y como efecto colateral, ¿sí?, para que se forme oxígeno, también se tiene que formar monóxido de carbono, ¿sí? Están del mismo lado. Así que ese 0,052 molar de monóxido de carbono va a aumentar, ¿sí? Para que se pueda formar oxígeno también se tiene que formar monóxido en esta reacción reversible. Así que ese monóxido de carbono tiene que aumentar. Bueno, como les digo, yo hice las cuentas para este primer ejemplo. A partir de ese sistema con monóxido y dióxido de carbono y sin oxígeno, calculé cuáles eran las nuevas concentraciones y este es el resultado, ¿sí? Fíjense, pueden pausar para mirar. Fíjense que efectivamente lo que habíamos dicho de que el dióxido de carbono iba a disminuir, disminuyó. De 0,048 pasó a 0,022, ¿sí? Bajó a menos de la mitad. El monóxido de carbono que habíamos dicho que iba a aumentar como efecto colateral, efectivamente aumentó de 0,052 a 0,077. Y el oxígeno,
que estaba en 0 porque yo había extraído el oxígeno, ahora pasó a 0,0127 molar. O sea, se regeneró un poquito del oxígeno. Fíjense que ni a palos es lo que había antes de la perturbación. Antes de la perturbación está ahí tachado, dice 0,126. Esto tiene un lugar corrido a la coma, 0,0127. Prácticamente un 10% de lo que había antes, ¿sí? Entonces se regeneró parte del oxígeno que se había extraído, pero no fue que se volvió a lo que había al principio. Entonces es muy importante tener en claro eso. Vos tenías un equilibrio inicial, lo perturbaste, deja de estar en equilibrio, el sistema reacciona para uno de los dos lados y se vuelve a un nuevo equilibrio que no es el mismo que había inicialmente. Es un equilibrio distinto. Y uno, con el principio de Le Chatelier, sin hacer las cuentas, puede predecir qué va a pasar. Este aumenta, este disminuye, este se regenera, ¿sí? Bien, esto fue el ejemplo 1, ¿sí? Que ahí terminaría la parte numérica. A ustedes no les van a pedir que hagan los cálculos numéricos, simplemente les van a preguntar, les van a pedir predecir cualitativamente. Por ejemplo, les podrían preguntar, al extraer el oxígeno en este equilibrio, ¿qué pasa con la concentración de monóxido de carbono? Bueno, eso lo podemos responder aún sin hacer la cuenta. Como uno extrae oxígeno, el sistema tenía que reaccionar hacia reactivos para regenerarlo. Cuando reacciona hacia reactivos se forma monóxido de carbono. El monóxido de carbono debe aumentar. Eso es lo que les van a pedir en los ejercicios. Yo acá les hice el número para demostrarles que efectivamente aumentaba, por ejemplo. Bien, volvemos al equilibrio inicial. Ahora tenemos otra vez las tres sustancias. Esto está equilibrado. Vamos a hacer un segundo ejemplo ya un poco más rápido, ¿sí? Fuimos bien lentos para que se entienda la idea en el primero. Vamos a ver la perturbación 2, que es bastante sencilla si entendieron la anterior. Lo que vamos a hacer ahora es extraer el producto. Es decir, teníamos 0,048 molar de dióxido de carbono, lo sacamos. Por supuesto, ahora el sistema ya no está en equilibrio. De hecho, si calcularan el QC, como el producto vale 0 molar, te daría 0 el QC. Y la constante de este equilibrio no vale 0. Así que este sistema ya no está en equilibrio, ¿sí? Bien, si no está en equilibrio, va a tender a un equilibrio. ¿Para qué lado va a reaccionar si tiene que tender a un nuevo equilibrio? El principio de Le Chatelier me dice, vos le hiciste tal cosa, el sistema va a reaccionar de manera que contrarresta eso que vos le hiciste parcialmente. Acá sacamos dióxido de carbono. Para contrarrestar el hecho de que vos sacaste dióxido de carbono, se tiene que regenerar dióxido de carbono. ¿De qué manera tiene que reaccionar esto si se tiene que regenerar dióxido de carbono? ¿Sí? ¿Cuál es la reacción? ¿La directa o la inversa? La que provoca que se forme dióxido de carbono. Bueno, es muy obvio que tiene que ser la reacción directa, la que va hacia productos. Para poderse formar dióxido de carbono y contrarrestar el hecho de que vos lo hayas sacado, tiene que reaccionar hacia productos. Y eso tiene un efecto. Para que reaccione hacia productos, ¿sí? El monóxido de carbono se va a tener que consumir una partecita, el oxígeno se va a tener que consumir una partecita, y recién así vas a lograr que se forme nuevo dióxido de carbono. Bueno, de vuelta, ahí terminaría nuestro ejercicio de la guía. Yo lo que hice fue otra vez calcular las concentraciones para que vean que efectivamente se cumple. Y fíjense, el monóxido de carbono bajó un poquito más de la mitad, el oxígeno bajó poquito, un 10% más o menos, y se regeneró parte del dióxido de carbono, pero fíjense que no se llegó a generar lo que había al principio. Otra vez, que quede muy claro eso, ¿sí? El principio de Le Chatelier no dice que vos volvés al equilibrio de partida, vos llegás a un nuevo equilibrio, que no es ni por asomo el mismo que tenías de entrada. Y acá lo pueden ver numéricamente, ¿sí? Bien. Vamos más rápido ahora porque ahora los que vienen son todavía más fáciles, ¿sí? La perturbación 3 que vamos a hacer con otra vez nuestro equilibrio de partida es agregar reactivo, ¿sí? Al revés de lo que habíamos visto antes. En vez de sacar, lo que vamos a hacer es agregar monóxido de carbono hasta que tiene una concentración 0,2 molar. ¿Sí? O sea, ya no tiene 0,52 molar, que era el valor del equilibrio, sino que yo le agregué monóxido de carbono abriendo la válvula, mandé monóxido de carbono y ahora su concentración es 0,2 molar. Si uno calcula el QC ya no da igual que la constante, así que el sistema ya no está en equilibrio. Tiene esos valores de concentración, pero no está en equilibrio. Bien, ¿para dónde va a reaccionar? Si vos aumentaste algo, la forma de contrarrestar eso es consumir ese algo que vos aumentaste. Entonces, en este caso, que agregamos un reactivo, se va a tener que consumir parte de ese reactivo, se va a tener que consumir parte de ese monóxido de carbono que yo agregué.
Por lo cual, ¿de qué manera tiene que reaccionar si se tiene que consumir monóxido de carbono? ¿Sí? ¿Para qué lado va a evolucionar? Y va a tener que ir para el lado de productos. Como consecuencia, se va a consumir parte del monóxido de carbono, de 0,2 molar bajará un poquito, no va a bajar hasta 0,052 que era el equilibrio de partida, va a bajar pero a un valor que en este ejemplo no lo calculé. Ahora, ¿qué otras cosas van a pasar de manera colateral? Para que el monóxido de carbono se consuma, tiene que reaccionar con oxígeno, así que el oxígeno va a tener que bajar. ¿Y qué va a pasar con el dióxido de carbono? Y el monóxido de carbono, cuando reacciona, se transforma en dióxido de carbono. Así que el dióxido de carbono va a tener que aumentar. Haber agregado monóxido de carbono provocó que disminuyera el oxígeno, ¿sí? Y que aumentara el dióxido de carbono. Es decir, si agregas un reactivo, la reacción reacciona en forma directa y disminuye el otro reactivo que haya y aumentan los productos, ¿sí? Bien, cuarto ejemplo, se imaginarán, va a ser agregar el producto. Y ahora vamos bien rápido, ¿sí? Si la perturbación es que yo agrego el producto, en este caso dióxido de carbono, dejo de estar en equilibrio y el sistema, para poder consumir eso que yo le agregué, va a tener que reaccionar ahora para el lado de los reactivos. Consecuencias, parte de ese dióxido de carbono que agregué se va a consumir. De 0,5 molar bajará un poquito. Y como efectos colaterales, el oxígeno y el monóxido de carbono, los dos reactivos, aumentan. ¿Sí? Parte del dióxido de carbono se consume, monóxido y oxígeno aumentan. ¿Sí? Bien, volvemos al equilibrio inicial. Vamos a ver una perturbación ya un poco más novedosa. Aumentar la presión de todos, la presión total, a través de una reducción del volumen. ¿Sí? O sea, podríamos decir la perturbación 5 es reducir el volumen del recipiente. Bien, ¿qué va a pasar? Cuando yo reduzco el volumen, ¿sí? Aumenta la presión de estos gases ideales, y también aumenta sus concentraciones, porque el número de moles ahora va a estar repartido en un volumen más chico, ¿sí? Entonces, la perturbación acá es que de golpe aumentan todos, el monóxido, el oxígeno y el dióxido de carbono. Si yo calculo QC, no me va a dar igual que la constante, deja de estar en equilibrio el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora ya por ahí no es tan trivial. Igual cuando les diga ahora qué ocurre, van a ver que dentro de todo tiene bastante sentido. ¿Para qué lado tiene que reaccionar esto si se debe contrarrestar este aumento generalizado de presiones y concentraciones, esta disminución del volumen? Bueno, hay una manera de contrarrestar esto de que aumentan las presiones y aumentan las concentraciones de las tres especies. Y es la siguiente, ¿sí? El sistema, lo que va a ocurrir es que va a tener que reaccionar para el lado que haya menos moles gaseosos, porque estamos hablando de algo que este es un equilibrio todos de gases. Entonces, a ver si se entiende, del lado reactivo yo tengo en total 3 moles gaseosos, 2 de monóxido y 1 de oxígeno. Del lado de producto tengo 2 moles gaseosos, los del dióxido de carbono. O sea, del lado reactivo 3 moles, del lado de producto 2 moles en total. Si esto reacciona hacia productos, 3 moles se transforman en 2, con lo cual disminuye tanto la presión como la concentración de las especies involucradas. Si en cambio esto reacciona hacia reactivos, 2 moles se transforman en 3, así que aumentaría la presión y aumentaría la concentración. Entonces, si yo lo que hice fue, disminuyendo el volumen, aumentar la presión, esto va a reaccionar en este ejemplo, hacia productos que tienen menos moles gaseosos, de manera de contrarrestar ese aumento que generé al disminuir el volumen. ¿Sí? Entonces, ojo, eso ya depende del ejemplo. Si les toca un equilibrio donde tenés más moles gaseosos del lado de productos, ante una disminución del volumen, reaccionaría hacia reactivos. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando uno disminuye el volumen en una mezcla gaseosa, en un equilibrio gaseoso, va a reaccionar para el lado que haya menos moles de gas, sea el que sea. En este ejemplo es hacia productos, porque hay 2 versus 3 en reactivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El dióxido de carbono va a aumentar todavía más su concentración, mientras que el monóxido y el oxígeno van a recortar un poco el aumento que tuvieron cuando vos hiciste la perturbación. ¿Sí? No estoy diciendo que va a bajar de 0,052 a bla bla. Estoy diciendo, cuando uno achicó el volumen, ese 0,052 aumentó bastante. Ahora, lo que va a ocurrir es que parte de ese aumento bastante grande que tuvo, lo va a recortar.
Entonces, supónganse, de 0,052 había subido a 0,120. Bueno, ahora va a bajar a 0,115. ¿Sí? Entonces, ojo, no estoy diciendo que va a bajar de 0,052. Estoy diciendo, primero cuando yo perturbé aumentó mucho, ahora recortó parte de ese aumento. ¿Sí? Lo mismo pasa con el oxígeno, ¿sí? Que también inicialmente aumentó y ahora baja un poquitín. No va a volver a 0,126. ¿Sí? Acuérdense, no vuelve a la situación inicial. Bien, volvemos al equilibrio original y ahora vamos a ver una nueva perturbación que es el aumento de la temperatura. ¿Sí? Para poder entender qué va a ocurrir, tengo que primero explicarles, hacer como una especie de párrafo aparte con lo que son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Por ahí lo vieron en la escuela, lo único que tenemos que ver es simplemente recordar qué son este tipo de reacciones. ¿Sí? Exotérmicas son las que provocan la liberación de energía cuando ocurren. Lo más común es que esa liberación de energía sea en forma de calor. ¿Sí? Puede ser de otra manera, pero lo más común es que sea en forma de calor. Las reacciones endotérmicas son lo opuesto. Son reacciones que, para ocurrir, absorben energía del medio en el cual están ocurriendo. También lo más normal es que absorban esa energía en forma de calor. ¿Sí? Cuando vos tenés un proceso reversible, como los que hay en estos equilibrios que estamos analizando, si una reacción, la reacción directa, tiene un comportamiento, la inversa va a tener justo el opuesto. Es decir, si una es exotérmica, la otra será endotérmica, o si la directa es endotérmica, la inversa será exotérmica. ¿Sí? Entonces, en un equilibrio, si por un lado es de una manera, para el otro es de la otra manera. Entonces, exotérmicas las que liberan energía, endotérmicas las que absorben energía, y en un equilibrio, para un lado y para el otro, justo tenés el comportamiento opuesto. ¿Sí? Entonces, para poder responder qué va a pasar con este sistema cuando yo aumente la temperatura, necesito saber, ¿sí?, para qué lado es exotérmico este proceso y para qué lado es endotérmico este proceso. Y no hay forma de adivinarlo. ¿Sí? Mirando las fórmulas uno no puede adivinar. La forma técnicamente de calcular si es exotérmica o endotérmica sería tener tablas con entalpías de formación y comparar la entalpía de los reactivos con la entalpía de los productos. Ustedes por ahí nunca vieron lo que es entalpía, no saben lo que es entalpía de formación, así que en el CBC no les vamos a exigir que ustedes puedan hacer ese cálculo. Con lo cual el enunciado les va a decir para qué lado es exotérmica y para qué lado es endotérmica. Lo más probable es que les diga para qué lado es la reacción directa, ¿sí? Es decir, si es exotérmica o endotérmica la reacción directa, y ustedes tienen que recordar entonces que la inversa es al revés. ¿Sí? La otra posibilidad es que les diga cómo cambia el valor de la constante, cómo cambian las concentraciones, y entonces ustedes hagan al revés y deduzcan si era exotérmica o endotérmica. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el ejemplo donde nos dicen para qué lado es exotérmica y para qué lado endotérmica. ¿Qué es eso que tenemos ahí abajo? Ese equilibrio que tenemos ahí es exotérmico hacia la derecha, hacia la formación del dióxido de carbono, y es endotérmico hacia la formación del monóxido de carbono. ¿Sí? Bien, sabiendo esto, me lo dijo el enunciado, ahora sí vamos a predecir qué ocurre cuando yo aumento la temperatura. ¿Sí? Y lo que va a pasar, dentro de todo, es bastante fácil de recordar. Cuando uno aumenta la temperatura, el proceso que se va a favorecer es el que sea endotérmico. ¿Por qué? Porque aumentar la temperatura es como proveer de mayor energía en forma de calor al sistema. Con lo cual, la reacción que justamente consume que absorbe esa energía del sistema en forma de calor, que es la endotérmica, va a ser la que se va a ver beneficiada. ¿Sí? En algunos libros lo explican como que básicamente el calor fuera como una especie de reactivo y como que aumentar la temperatura, o un producto, dependiendo si es exotérmico o endotérmico, y cuando vos aumentás la temperatura le favoreces la reacción que tiene como reactivo al calor. Nosotros en el CBC por ahí no hacemos esa explicación, pero es muy probable que la encuentren en cualquier libro que consulte. La explicación que hacemos nosotros simplemente es que al aumentar la temperatura le estás dando energía al sistema en forma de calor, y entonces para contrarrestar ese aumento de energía es como que la reacción ocurre para el lado que absorba esa energía, es decir, la reacción endotérmica. Entonces, recordando que la reacción endotérmica en este ejemplo en particular es la que es inversa, es decir, hacia reactivos, cuando yo aumente la temperatura se favorece para ese lado, lo que va a provocar entonces una disminución del dióxido de carbono y un aumento del monóxido y del oxígeno, en este ejemplo en particular. Por supuesto, si la perturbación fuera a disminuir la temperatura, va a pasar todo al revés. Si uno disminuye la temperatura, se favorece la reacción exotérmica. En este ejemplo en particular, eso significaría reaccionar hacia productos y entonces aumentaría el dióxido de carbono, disminuiría el monóxido y el oxígeno. ¿Sí? Bien,
En resumen, la clave para poder responder bien los ejercicios que hablan del principio de Le Chatelier es en cada caso analizar para qué lado va a ir el sistema. Siempre lo que uno tiene que buscar es, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer si yo quiero contrarrestar tal perturbación? En los casos de agregar o sacar alguna sustancia, la verdad que es bastante sencillo. En el caso del volumen, acuérdense de que tienen que mirar el ejemplo que les tocó donde hay más moles gaseosos. Y en el caso de la temperatura, ahí por ahí requiere que recuerden un poco más de cosas, porque tienen que acordarse esto de exotérmica y endotérmica, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que por lo general lo suele asustar mucho el principio de Le Chatelier, y una vez que uno lo aprendió, aplicarlo a diferentes ejemplos es prácticamente siempre el mismo esfuerzo. La idea es que lleguen a ese punto donde ¡pum!, les cae la ficha y lo entienden y lo saben cómo analizar. Bueno, espero que les haya servido este video. Si quedan dudas, publican en el foro.